Buenas noches, colegas. Les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. Les saluda el CPA Víctor Parrales y les recuerda a nuestros colegas de Nuestra América que si desean revisar las ponencias, los paneles, las entrevistas profesionales con todos nuestros capacitadores y ponentes de Nuestra América, ustedes pueden revisarlo en el programa Diálogo Profesional América en YouTube. No olvide suscribirse para que le lleguen las notificaciones de todos estos eventos académicos que realizamos con estos maravillosos profesionales. Adicionalmente, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, en los grupos de Facebook con el nombre Diálogo Profesional América, Impuestos, Contabilidad. Bien, estamos en el programa Diálogo Profesional América. Hoy vamos a revisar la ponencia Introducción a los convenios internacionales. Estamos en el programa número 39. Hoy, lunes 26 de febrero, ya son las 19 horas 20 minutos y estamos en la grabación de la parte introductoria. Recuerden que si ustedes desean participar de los eventos de Zoom, pueden ingresar con el ID 81 89 081 73 17 con el código de acceso 82 70 62. Si usted desea participar en la parte académica dentro del programa Diálogo Profesional América, nos puede escribir al móvil con el prefijo más 593 099 498 2531 del WhatsApp. La frase del día de hoy es de San Juan Bosco, quien indica lo siguiente: quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo. Repito, quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo. En en estos tiempos donde la corrupción ha aumentado indiscriminadamente, donde vemos que en la mayoría de nuestros países, de nuestra América, ciertos políticos despilfarran los recursos de nuestros países o se los llevan para vivir bien él o ellos y su familia sin considerar lo que le pase al pueblo, en este caso a la sociedad del país donde cada uno de nosotros vivamos. Y frecuentemente hablamos sobre la ética y la moral. Pero ¿qué es este tema de la ética y la moral? Procedo a leer. En contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética
está relacionada con el estudio, fundamento de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son la costumbre, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. La relación entre ética y moral estriba en que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta humana, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad. Aunque ambas palabras suelen relacionarse, remiten a conceptos diferentes. Ética. La palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. La ética estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. Se puede decir que la ética es, en este sentido, una teorización de la moral que incluso ayuda a definir criterios propios sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Aunque normalmente la ética respalda o justifica las prácticas morales, otras veces parece entrar en contradicción con estas. Por ejemplo, en cualquier cultura se nos enseña que cuando nos relacionamos con las personas, especialmente al conocerlas, debemos tratarlas con respeto, es decir, usar un lenguaje adecuado a la situación y un tono afable, y evitar confrontaciones innecesarias. El respeto al otro es un principio fundamental de la ética. No está subordinado a ningún contexto cultural, sino que se debe practicar ante todo tipo de persona, sin discriminación de origen, raza, sexo, orientación o religión. La ética, por lo tanto, no discrimina de acuerdo al universo de usos y costumbres. Moral. La palabra moral deriva de la palabra latina moralis, que significa relativo a las costumbres. Por lo tanto, la moral se define como expresiones del comportamiento basada en los valores y tradiciones de una sociedad. En otras palabras, la moral es el conjunto de reglas que se aplica en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente.
Estas normas guían a cada individuo, orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es correcto o incorrecto. Es decir, bueno o malo dentro de una escala de valores compartida por el grupo social. Por ejemplo, hasta el siglo XIX, la moral dictaba que el divorcio era inmoral. Una mujer no podía divorciarse si su marido le era infiel, pues la costumbre dictaba que la institución matrimonial y la familia estaban por encima del agravio. En la actualidad, se comprende que lo inmoral reside en la infidelidad, ya que atenta contra la familia y el matrimonio. Por ende, el divorcio se acepta. Deberes morales. Los deberes o mandatos morales señalan las buenas acciones que debemos practicar para construir una sociedad armoniosa. Los deberes o mandatos siempre se inician con un verbo. Por ejemplo, cumplir las promesas o debo cumplir las promesas. En la pantalla hay una lista de esos deberes morales que usted debería observar. Voy a leer los primeros 5. 1. Tratar a los demás como queremos ser tratados. 2. Ser misericordiosos y compasivos con los demás. 3. Respetar a los padres, ancianos y personas de autoridad. 4. Cuidar de los hijos. 5. Cuidar de los padres en su vejez. Usted puede parar el video y leer el siguiente listado. La fuente es de la página web www.significados.com. Panel entrevistador. Hoy tenemos dentro de nuestro panel entrevistador al MBA Carlos Alejandro Tomasetti, de la ciudad de Caracas, Venezuela. Carlos es un profesional con 30 años de experiencia en auditoría financiera, en la dirección y ejecución de proyectos, planificación estratégica y elaboración de políticas para empresas manufactureras, servicios financieros del sector privado y público, habilidad analítica y con capacidad de comunicación y traducción de estados financieros a moneda extranjera y aplicación de principios contables de los Estados Unidos de América. USGAF, especialista en la aplicación de normas internacionales de información financiera plenas y pymes. Usted puede contactarlo a nuestro colega Carlos Tomasetti al email carlostomasetti69@gmail.com. Bien, lo puedo invitar a Carlos para los eventos académicos que realicen en sus colegios profesionales, en sus universidades o incluso en sus trabajos.
puede contactarlo, agendar con él una reunión al email indicado. Bien, y su colega Víctor Parrales, auditor. Bien, estamos en el programa Diálogo Profesional América. Hoy vamos a revisar la ponencia Introducción a los convenios internacionales. El ponente del día de hoy es el abogado Boglioni Nicolás Gerardo, contador público de la ciudad de Córdoba, Argentina. Nicolás es abogado de la Universidad Siglo XXI, tiene un posgrado en agronegocios en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, un posgrado en Derecho Tributario y Penal Tributario, Universidad de Belgrano, contador público de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Católica de Córdoba, Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, bachiller orientado en Economía y Gestión de las Organizaciones, Instituto Secundario General José María Paz de Laguna Larga, Córdoba. Bien, estamos en el programa número 39, hoy lunes 26 de febrero 2024. También tenemos en el panel entrevistador al magíster Carlos Alberto Tomasetti, de la ciudad de Caracas, Venezuela. Bien, dentro del perfil profesional de nuestro invitado del día de hoy, desde el año 2010 desarrolla la profesión en forma independiente, abarcando liquidaciones impositivas, labores de la seguridad social y contable, brindando un asesoramiento profesional integral a pymes. A su vez, realizó capacitaciones a través de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo del Gobierno de la provincia de Córdoba. La continua lectura y capacitación le ha permitido incursionar en distintas áreas que conforman las ciencias económicas. Actualmente es asesor tributario del CPCE, Consejo Profesionales de Ciencias Económicas de Córdoba. Se generan continuas capacitaciones en los distintos temas impositivos, como el monotributo, impuestos a las ganancias, ingresos brutos, los que se complementan con las publicaciones de artículos de interés profesional en las editoriales, la ley y RPAR. Experiencia laboral. Asesor y capacitador tributario del CPCE, desarrollo de la profesión del contador en forma independiente y socio fundador de Prios Asesores, equipo interdisciplinario, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de Córdoba, CEDER, La Laguna Larga Capacitador, consultor de Muñoz y Asociados, analista de estados contables, Asociación de Pilotos del Centro de la República, auxiliar del coordinador, auxiliar en tesorería y responsable administrativo contable. Bien, para un avance para el día de mañana están invitados a la entrevista profesional con el magíster Gerson Grajales Londoño. Él es de la ciudad de Valle del Cauca, país Colombia. No se pierda la entrevista del día de mañana, el programa número 40, martes 27 de febrero. No se pierda la entrevista al colega Gerson Grajales.
Bien, hemos dejado de compartir. Deme unos minutos, procedo a anclar a nuestros invitados. Estimado Nicolás, muy buenas noches. Bienvenido al programa Diálogo Profesional América. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer realmente compartir desde Argentina este lugar con tan prestigiosos colegas y bueno, brindar un panorama en este tema que en estos últimos años y creo que va a tener más todavía lo que son los tratados, los convenios internacionales en las distintas ramas en las que uno se puede expandir. Así que muchísimas gracias, Víctor, por esta invitación y por compartir con tan prestigiosos colegas. Bien, Nicolás, un poco para que nuestros colegas que están presentes en esta ponencia y aquellos colegas que van a escucharla en un futuro. ¿A qué te dedicas, Nicolás, allá en Argentina? Antes de entrar a la ponencia, ¿qué te dedicas allá en Argentina, ciudad de Córdoba, ¿no? Exactamente, Ciudad de Córdoba, si bien soy del interior de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Pero desarrollo la profesión. Yo soy contador público y desarrollo lo que son la liquidación de los impuestos, el asesoramiento a las pymes en cuanto a formas de tributación, lo que son los distintos regímenes en los cuales tenemos en nuestro país, las normas que refieren a la parte laboral, la regulación de los estados contables, ¿sí? En general, lo que abarca las ciencias económicas. Y el año pasado, el año 2023, terminé de cursar y me recibí de abogado, orientado en la parte de la tributación, ¿sí? Del derecho tributario. Y desde tu punto de vista, ya que estás en las dos ramas, abogacía y contaduría pública, ¿qué es más complicado? ¿La contaduría pública o la abogacía, viéndolo desde tu punto de vista? En nuestro país, contador público es bastante complicado. Bastante complicado porque tenemos, claro, venimos de un proceso en el cual los últimos 20 años han llevado una regulación muy grande en donde, a ver, por semana podemos tener dos o tres normas que nos están regulando distintas aristas de los impuestos o que nos Claro. están exigiendo que se cumplan con regímenes de información, con mucha carga administrativa y con mucha responsabilidad que pesa sobre nosotros. Así que, Así es, efectivamente, ¿no? En esta profesión de la contaduría pública, uno debe estar constantemente actualizado. Y por si acaso, no es que trato de desmerecer la parte legal, pero vamos a decir, en la parte legal tú te enfocas a un área, me corriges si me exacto, equivoco, a la penal, a la laboral, a la tributaria, pero te enfocas en algo y vamos a decirlo, te quedaste ahí, ¿no? Con eso no quiero decir que no puedas ver otros temas, pero en cambio, en totalmente. este tema de la contaduría pública, es una rama multidisciplinaria y tienes que estar detrás de la ley, lo que tú acabaste de decir. Me viene una reforma, me vuelvo loco. Hoy, Sí, ¿no? Con tantas sí, cosas. Muy sí. bien. Le vamos a dar, ya se conectó nuestro colega Carlos Alberto Tomasetti. Permíteme dejarme anclarlo y darle la bienvenida. Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Hola Víctor, buenas noches, ¿cómo están todos? Me disculpas, pero tenía problemas con la internet y bueno, ahorita me pude conectar. Ok, ¿tienes video? ¿Tienes video? No voy a poder porque, como te digo, la internet está un poquito mala y se va a ir si me Muy bien, meto. te Ok. entiendo. Bien, ya tenemos a nuestro colega, el abogado Nicolás Boglioni. Con él vamos a tratar el día de hoy el tema de la introducción a los convenios internacionales.
Nicolás, te hago una consulta. ¿Tú vas a hacer alguna presentación en especial? Sí, tengo unas diapositivas para presentar. Si puedo compartir Sí, pantalla. sí, ya puedes compartir. Perfecto. Muy bien. Nicolás, el micrófono es tuyo. Perfecto, muy bien. Bueno, como decía anteriormente, en nuestro país tenemos demasiada regulación que, bueno, en los últimos años se ha regulado y se ha brindado y se ha exigido mucho a las empresas y particularmente a lo que son los contadores que asesoramos a una pequeña pyme. Cuando hablo de una pequeña pyme, un pequeño comercio, estamos hablando de el kiosco de la esquina, estamos hablando del pequeño almacén, estamos hablando de una gran industria, una gran fábrica, ¿sí? Que estamos englobando en general a los distintos rubros y los agrupamos como una pyme. Ahora bien, eh, hubo un cambio de gobierno en diciembre del año pasado, del 2023, y este gobierno está en un proceso de desregulación de la economía y en gran parte llevando adelante por ahí un proceso, si lo vemos desde el asesoramiento que brindamos, mejor, porque está dando la libertad a que las empresas puedan negociar, puedan desarrollar libremente el comercio, y aquí es en donde comenzamos a introducirnos en los convenios internacionales o en los tratados internacionales. Cuando eh, pensemos, hace 4 años atrás, en el 2020, un mes antes del inicio de la pandemia, eh, no teníamos esta posibilidad de comunicarnos que tenemos hoy a través del Zoom. A lo sumo teníamos el Skype o el WhatsApp y era muy raro estar realizando videollamada o nos comunicamos por redes sociales. Bueno, en tan solo menos de 4 años, la pandemia, ¿sí? Con los distintos grados que han tenido los distintos países, ¿sí? Y la regulación que ha tenido en materia de salud, bueno, eso ha llevado de que se haya internacionalizado todo mucho más rápido y ha llevado que hoy yo desde acá, desde Córdoba, Argentina, tenga el placer de poder disertar respecto a un tema, a convenios internacionales frente a colegas de distintas partes de América Latina. Es decir, que por un lado, ha beneficiado a que tengamos mucha relación, a que podamos estar en contacto y siempre a través de la pantalla, con diferencia horaria solamente, ¿sí? Es decir, que hay un avance y hay un crecimiento en lo que es el comercio internacional, y eso, claro está, que cada país debe tener su regulación específica y debe procurar el desarrollo de nuevos convenios. Eh, si tomamos en cuenta que lo que es un convenio, ¿sí? Vamos a tener, como tienen en la diapositiva, dos sentidos o dos tipos de conceptos. Uno amplio, en el cual establece que son un acuerdo de voluntades de dos o más sujetos del derecho internacional. Y acá cuando vamos, ¿qué decimos que es el derecho internacional? Bueno, es la relación de un país, de una persona de un país, con otra persona de otro país. ¿Cuál es el objeto de ese tratado, de ese acuerdo de voluntades? Crear, modificar o extinguir un derecho de un tipo o de un ordenamiento. Es decir, que acá podemos llevar adelante acuerdos de partes que involucren a estados. Si nos introducimos en las distintas partes de la web, ¿sí? Que tiene cada estado, vamos a encontrar los distintos tratados, ¿sí? O convenios que tienen, ¿sí? Acá, en particular, tenemos el Mercosur, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos convenios de doble imposición, muchos convenios de la parte tributaria, también hay convenios de la parte de transporte, convenios de la parte de salud, convenios de la parte de la seguridad social, ¿sí? Es decir que, como dice el concepto en sentido amplio, es acuerdo de voluntades. Acá lo que comprende es un acuerdo
entre dos estados, dos países, en la cual puede involucrar a organismos internacionales, que más adelante vamos a ver algunos organismos internacionales que actúan y que establecen lineamientos generales para que los países se puedan lograr este acuerdo de voluntades y en general poder llevarlo adelante a través de su tratado legislativo, es decir, que sea tratado a través de una ley. Ahora sí, vamos al sentido restringido, es decir, a un concepto más acotado. La aplicación de la Convención de Viena de 1969 establece que es todo acuerdo entre estados celebrado por escrito y regido por el derecho internacional. Acá sí, este concepto, este lineamiento más particular, lo que hace es establecer que es un papel, ¿sí? Algo escrito y que está firmado por dos países, en los cuales se sujetan a las normas que establecen y al derecho internacional. Tenemos en cuenta que la competencia general o en líneas generales de un tratado internacional corresponde a el Estado federal, ¿sí? Después podemos tener en los distintos países, si están conformados por provincias o por regiones, que esas mismas regiones puedan participar, o esas mismas provincias, puedan participar en la conformación de nuevas relaciones internacionales, de convenios internacionales. Por ejemplo, nuestro país, que está dividido, un país federal, está dividido en provincias, la provincia de Córdoba, donde vivo, pueda llevar adelante un tratado o un acuerdo internacional con, con el país, ya sea Ecuador, Perú, Colombia, ¿sí? Distintos, o con alguna provincia o alguna región en particular. En 1962, el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, que luego pasaría a ser la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, proponía que todo Estado tuviese capacidad para celebrar tratados y que luego indicaba que los Estados miembros de una unión federal, de un país federal, también tendrían la capacidad para celebrar esos tratados, en la medida en que estuviese admitido por la Constitución y por los demás lineamientos que establezca el país y el gobierno federal. Acá, claro está que, por ejemplo, en nuestro país, los tratados internacionales se desarrollan entre el Estado federal y el otro, la otra contraparte, ¿sí? El otro Estado. Las provincias no pueden celebrar tratados internacionales, sí pueden celebrar estilo de acuerdos, ¿sí? De libre comercio o de alguna situación, de algún comercio en particular con algún otro Estado, ¿sí? Ya sea a través de, por ejemplo, líneas de financiamiento o posibilidades de introducir determinados productos de las economías regionales, ¿sí? Pero claro está que el gobierno federal interviene a través de lo que acá normalmente conocemos como retenciones, que son impuestos o derechos a la exportación. En el derecho comparado, la esencia de todo Estado federal es que las Nicolás, relaciones... disculpa que te interrumpa. Sí, La diapositiva está congelada en qué son los convenios internacionales. sí, sí, Ah, ya. sí, exactamente. Perfecto. Ahí voy pasando la otra. Voy por ahí hablando y después voy a ir pasando las diapositivas, ¿sí? Pero estaban en el mismo tema. Como le decía, la Convención de Viena, ¿sí? En el artículo 2, en el punto 1, como establece la filmina de diapositiva, establece que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los países y regido por el derecho internacional, que consta en un único instrumento o en varios instrumentos que forman uno solo, ¿sí? Cualquiera sea la denominación que tenga. Y acá vamos a encontrar, por ejemplo, que en nuestro país tenemos el protocolo o el acuerdo en sí, ¿sí? El acuerdo, perdón, en sí, y un protocolo adicional, ¿sí? Ese protocolo es el lineamiento, la ley, en el cual le da la validez y la vigencia plena en todo el territorio de la nación. Como le decía, en el derecho comparado, la esencia de todo Estado federal
es que las relaciones exteriores, las relaciones internacionales sean una competencia propia del derecho, ¿sí? Y propia del gobierno federal. Y podemos encontrar que en determinados países, como puede ser España, en Francia, ¿sí? Puedan desarrollarse o esa facultad la tengan las regiones o la provincia en las cuales pueden desarrollar tratados internacionales. Eh, Pasamos a la próxima. La Constitución Nacional en nuestro país establece que estos convenios, ¿sí? Que celebren provincias en el ámbito internacional no pueden oponerse a lo que es la política exterior que establece el gobierno federal, ¿sí? Es decir, que acá, primero, debemos tener en cuenta lo que establece la Constitución Nacional de cada país para determinar si una región, una provincia, puede llevar adelante convenios internacionales, ¿sí? Con distintos o con otros países. Ponemos un ejemplo y decimos Argentina o la provincia de Córdoba puede desarrollar un convenio con Ecuador. Bueno, tenemos que primero ver la Constitución Nacional. La Constitución Nacional nos va a decir que puede desarrollarlo en la medida en que no se oponga a los lineamientos generales del gobierno federal. Y no podrá realizar acuerdos con estados extranjeros, organizaciones internacionales o entidades superestatales que no sean reconocidos por el gobierno de la nación o de las cuales se hallen en conflicto. Es decir, que acá tenemos el artículo 27 de la Constitución Nacional que establece una prohibición, en cierta medida, a una provincia poder desarrollar convenios o acuerdos internacionales con otros países, a los efectos de que, primero, la Constitución Nacional establece que hay un gobierno federal y ese lineamiento es el que se debe respetar. Si todo tratado o todo convenio internacional en nuestro país pasa por el Congreso, es decir, por los diputados y los senadores, para su tratamiento y posterior aprobación, para que tenga la plena vigencia. Más adelante vamos a ver que los distintos tratados o convenios que actualmente están vigentes, ¿sí? Con las fechas que tienen y con la ley que lo ampara a nivel nacional. Y acá también hago un paréntesis y considero que es muy importante que desde nuestro ámbito, como esta relación que estamos teniendo actualmente, ahora en los distintos países que están conformando este grupo. Las relaciones, el mundo ya ha evolucionado a una relación, ya que, como decimos, en cualquier momento podemos estar conectados desde distintas partes del mundo en el mismo momento. Razón por la cual el derecho internacional, los derechos, ¿sí? Tributarios, contables y demás, deben ir evolucionando al mismo ritmo, ¿sí? Es decir, que hoy, si vamos al caso, deberíamos tener por lo menos convenios internacionales entre los distintos países a los efectos de fomentar economías regionales, ¿sí? De crecer en lo que es industria. Cada país tiene una particularidad, tiene alguna cuestión, tiene alguna fábrica, tiene alguna forma de producción o alguna economía que le puede servir muchísimo al mundo y el mundo le puede, ¿sí? Le retribuye con esa producción. Es decir, hay que fomentar o volvemos siempre situándome desde nuestro país, la exportación cuidando el mercado interno, ¿sí? Porque es importante el desarrollo del mercado interno, ¿sí? Pero hay que fomentar mucho la exportación y a su vez el acuerdo o los convenios con los distintos países. Ya vamos a ver más adelante. Argentina tiene convenios, ¿sí? Pero le faltan muchísimos convenios, por lo menos con los países de América Latina. Y estamos hablando que tenemos muchísima producción. A ver, América Latina es enorme y en gran parte tiene producción para abastecer el mundo. Entonces,
creo que acá sí debemos empujar cada uno desde su ámbito, desde el lugar en el cual ocupe, la relación de los distintos países y el desarrollo de convenios. Hecho este paréntesis, vamos a lo que es una formación de un convenio internacional, y acá sí vamos a tener en cuestión la manifestación, en primer punto, la manifestación de voluntad de las dos partes o los más sujetos del derecho internacional que tengan la capacidad suficiente. Vamos al caso, países, ¿sí? Países constituidos, países que tengan esa autonomía propia y tengan o quieran desarrollar la voluntad, quieran expresar la voluntad. La voluntad que lo que es la decisión de desarrollar alguna tarea, crear un derecho o modificar algún derecho en particular. Como segunda parte, establecer las reglas de juego, ¿sí? El lineamiento al derecho internacional y este amalgamiento entre el derecho de un país y el derecho del otro país. Es decir, un ordenamiento jurídico en el cual tiende a crear una relación y a beneficiar a ambos lados, ¿sí? Sean dos o más sujetos que estén en este convenio internacional. Cuando comenzamos a ver los distintos organismos que nuclean o que generalmente alientan al desarrollo de convenios y de tratados internacionales, vemos que la conformación de muchos países, ¿sí? Decimos la OCDE, la OIT, la ONU, ¿sí? Distintos organismos internacionales que tienen un fin en común. Establecen una voluntad de los sujetos, tienden a crear este ordenamiento jurídico sujeto al derecho internacional. El punto C, el punto tercero, manifiestan la voluntad regida directamente por el derecho internacional, es decir, se sujetan a las normas que establecen, por ejemplo, el comercio, el desarrollo del sometimiento a tribunales internacionales y a mediadores internacionales. Y por último, la formalización de este convenio, es decir, el desarrollarlo por escrito y el establecer las reglas claras en las cuales los dos países o los sujetos en los cuales estén desarrollando el convenio se van a sujetar. Como decimos, convenio, acuerdo de voluntades de partes, ¿sí? Bien. Decimos que los países desarrollan distintos convenios y a su vez que tenemos organismos internacionales que alientan, promueven, crean esta relación de distintos países y que en las funciones que puedan llegar a tener o que tienen actualmente, están en sí crear necesidades de los países, de sus estados miembros, procurando siempre una acción concertada, algo concreto que se pueda llevar a cabo, a veces en forma unilateral, es decir, desde un país hacia otro, pero tendiente al bien común y al desarrollo internacional de los países. Dentro de estas funciones que, como decía, el objetivo de las organizaciones internacionales es cruzar las fronteras de un Estado, ¿sí? Cruzar ese vallado que tenemos para relacionarnos con otro país, tener una estructura orgánica, permanente, que esté centrada en un cumplimiento y que logren el desarrollo y el bienestar común de los Estados miembros. Como les decía, las funciones que puede llegar a tener un organismo internacional pueden llegar a ser como la resolución pacífica de disputas, la mediación en casos concretos como son los conflictos, como es en ocasiones por ahí extremas como las guerras, la regulación conjunta del desarrollo científico-tecnológico, ¿sí? Normas que protejan a la humanidad o que conserven cierto desarrollo ético de un descubrimiento puntual. Acá, recientemente, como lo decía anterior, el desarrollo de la pandemia del COVID-19, ¿sí? Que fue algo mundial. No sé si en algún otro año pudo llegar a suceder algo, pero fue realmente
increíble y de larga duración, en donde los países necesitaron tener la vacuna, necesitaron tener el apoyo internacional, es decir, de distintos organismos, de distintos países, para lograr superar. Bueno, ese convenio, ese acuerdo internacional, si bien desarrollado por el lado de la salud, puede tener una regulación específica pensando en el futuro, ¿sí? No sabemos, con el desarrollo de la tecnología, hoy con la inteligencia artificial que viene a eh, llevarnos un poco a sacarnos del lugar y provocar que nos pongamos nerviosos en determinados momentos y decir, pero ¿cómo puede ser que en países muy desarrollados tengan robots que estén haciendo determinada actividad o determinada tarea y estén desarrollando ya robots que estén en cierta parte pensando o desarrollando algo que el hombre por su naturaleza lo realiza? Es decir, estamos frente a un avance muy grande y necesariamente acá sí se necesita mucho de los organismos internacionales y de la relación de los países para que puedan establecer reglas claras de juego y en cierta parte regular este avance tan grande sí que tenemos de la inteligencia artificial en este caso. Otro fin específico que pueden tener los organismos internacionales es la lucha contra la pobreza, y en esto sí conocemos muchas de las organizaciones internacionales que logran la cooperación económica, ayuda humanitaria, ya sea en forma conjunta con otros organismos o con otros países, pero siempre coordinada para lograr eh, llevar adelante tareas de beneficencia, como los casos de los desastres naturales, las crisis humanitarias, ¿sí? Acá contra la pobreza, muchos años, desde nuestro país se alentaba mucho la donación o las cuestiones con África, y hoy vemos que la pobreza ha avanzado en muchos países y mucho de nuestra América Latina. Eh, en Argentina, bueno, estamos también atravesando una situación muy complicada en el cual más del 50% de la gente está en situación de pobreza, ¿sí? Y tenemos más de un 14% en situación de indigencia, con lo cual eh, pensemos que un país tan rico, con rico en lo que es materia prima, ¿sí? La posibilidad de desarrollo, no en lo que se refiere a dinero, sino en la posibilidad de desarrollo, de crecimiento, y tener estos niveles de pobreza que es realmente alarmante. Por lo tanto, bueno, hay organismos internacionales que están en continuo convenio, en continuo desarrollo con nuestro país. Otra de las funciones es limitar el poder de los estados. Esto es la vigilancia conjunta, ¿sí? Que se establecen determinados códigos o determinados lineamientos políticos y humanitarios. Y acá podemos tener o podemos ejemplificar con la actual guerra de Ucrania y Rusia, ¿sí? En lo cual se han roto ciertos códigos políticos y bueno, se ha llevado a una crisis o a un problema humanitario muy grande, principalmente, o por lo menos lo que logramos ver sobre Ucrania, realmente alarmante. Y por último, ¿sí? Por último, no es una enumeración taxativa, sino que es ejemplificativa, ¿sí? Hay muchas más funciones que pueden llegar a tener o que tienen los organismos internacionales, como es el de propiciar acuerdos económicos, ¿sí? Esto para qué lo que es, lo que mencionaba anteriormente, que es lo que entiendo que América Latina debe desarrollar más todavía, que es impulsar el desarrollo económico regional mediante ya sea el libre mercado, mediante pactos económicos de diversa naturaleza que impliquen o que logren que se pueda, por ejemplo, vender productos o prestar servicios desde un país hacia otro país y tener una libre relación, un libre acuerdo, y no tengamos trabas o algunas medidas que vayan en contra
de este libre comercio. Ahora sí, volviendo a repetir acá, es importante el libre comercio, pero es importante la protección de las economías regionales, ¿sí? Y es muy importante la protección del alimento y de la base de cada familia. Es decir, que no podemos dejar que se exporte libremente cuando no vamos a tener supongamos, la harina básica para el mercado interno. Es decir, propulsar el mercado externo, pero cuidando lo que es la economía familiar, el mercado interno y el consumo en el país. Continuamos. Organismos internacionales, como les decía, de distintos ámbitos, ¿sí? Acá tenemos la FAO, que es la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, el FMI, conocido en nuestro país muchísimos años, el Fondo Monetario Internacional, a través de las ayudas económicas y de los lineamientos en los cuales, como cualquier banco mundial, ¿sí? Como cualquier banco, efectúa un préstamo y establece las condiciones en las cuales el país debe cumplir. El tema está en que, por lo menos hablando internamente, se piden préstamos al Fondo Monetario Internacional, a los distintos fondos que conforman el mundo, y después no se cumple con lo pactado, con lo cual las consecuencias terminan siendo, en su gran mayoría, afectada al normal de la población, ¿sí? Con medidas como las que estamos teniendo en estos últimos años, medidas muy restrictivas, medidas que impulsan no al crecimiento, sino a una cuestión más restringida, más de un negocio más pequeño y en cierta parte a la informalidad, cosa que por lo menos desde mi opinión no está bien. Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que sí nuclea y crea, ¿sí? y regula lo que es el trabajo. Y esto es importante, hay muchos derechos que tienen que estar reconocidos por la Constitución Nacional de un país, que tienen que estar en leyes y que deben ser respetados. El trabajo de un país, ¿sí? O los lineamientos básicos del trabajo, en la cual es la protección por sobre todas las cosas de la persona, del ser humano, que es el que lleva adelante su fuerza laboral. La Organización Mundial de la Salud, muy presente, como les decía anteriormente, en estos últimos años de pandemia. La Organización Mundial del Comercio, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Ya más precisamente en Latinoamérica, la OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y la OEA, por nombrar, ¿sí?, algunos de los organismos internacionales, como es la Organización de los Estados Americanos. Distintos organismos a nivel internacional que llevan adelante o que propulsan la creación y el desarrollo integral de los países miembros. Volviendo a los convenios internacionales que tiene nuestro país, vamos a encontrar tres tipos de instrumentos. Por un lado, los convenios para evitar, y acá sí ya específicamente la parte tributaria, a lo que más llevo adelante al desarrollo de mi profesión, los convenios para evitar la doble imposición. Esto es, que una persona tribute impuestos a nivel local e impuestos a nivel de otro país por el hecho de prestar un servicio o de vender un producto. Los acuerdos de cooperación y asistencia mutua y otros instrumentos internacionales que son, por ejemplo, acuerdos de controles de frontera o la Convención sobre la lucha contra el cohecho de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. Instrumentos que tenemos en nuestro país, que contamos en esta triple clasificación. ¿En dónde podemos encontrar los convenios de doble imposición? Tenemos dos sitios web, ¿sí? Que esto es libre para que cualquiera pueda ingresar desde la web y leer los convenios, descargar los convenios, ¿sí? Uno es el sitio web de AFIP. AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es un ente del Ministerio de Economía de la Nación
que se encarga de la regulación, el cobro, ¿sí? La recaudación de los impuestos, de los tributos. Ese es el organismo madre en nuestro país. Nicolás, Eh, sí, sí, una consulta. Muy bien. En esta web de AFIC, que es de Argentina, sí, eh, vamos a encontrar todos los convenios internacionales firmados por Argentina. exacto. Muy bien, firmados con Argentina, con el resto de los países. Eso quiere decir que si en algún momento algún colega que esté en otro país tiene algún tema de negocio o de exportaciones y quiere revisar el tema de los convenios con Argentina, puede entrar a esta página y revisar cuáles son esos. Exactamente, así es. Ingresando, por eso es de libre acceso, son dos webs, una que es la de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la otra la web oficial de nuestro país, ¿sí? De Argentina, del gobierno de Argentina, que es argentina.gov.ar. Después, cuando pase la diapositiva, están remarcados en azul y subrayado, porque si presionan sobre el link, les va a llevar directamente a la web, ¿sí? Así que después les envío estas diapositivas al efecto de que puedan ingresar y ver. Se encuentran todos los convenios internacionales que tiene Argentina con el resto del mundo y que se encuentran vigentes. En la sección, por ejemplo, esto es en la página de AFIP, tiene la materia, es decir, qué regula ese convenio y los países en los cuales están los convenios vigentes, ¿sí? De igual manera, hay un mail, como es el de asuntosinternasjonales@afip.gov.ar, que uno puede escribirle y solicitarle determinado convenio. Por ejemplo, estamos en Colombia y enviamos un mail a asuntosinternasjonales@afip.gov.ar realizando una consulta respecto si Colombia o Argentina tiene acuerdo con Colombia para la venta no sé, del café, ¿sí? Por poner un ejemplo. De esa forma, ¿sí? Medianamente en un buen tiempo responden y si hay un convenio, le adjuntan el mismo como para que te pueda tener el conocimiento del mismo. Siempre hablando de convenios, en este caso, convenios de doble imposición, a los efectos de que no se tribute en los dos países, ¿sí? Impuestos del mismo índole, ¿sí? La otra web, que es la de Argentina, decía, depende también del Ministerio de Economía. En la parte del Ministerio de Economía tenemos los distintos instrumentos. Por ejemplo, ahí, que es justo la captura de pantalla de la primera parte, que se convenio para evitar la doble imposición vigente, tenemos el país, por ejemplo, ahí en Alemania, convenio entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Federal de Alemania, para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital y su protocolo. Fecha en la cual se firmó ese convenio, la entrada en vigencia y la entrada en vigor, ¿sí? de ese convenio, y al lado donde dice descargar PDF para que uno pueda descargar ese acuerdo y leerlo para ver si lo que va a desarrollar, la actividad que va a prestar o la imposición la cual va a tener tanto en el país de Alemania como la posibilidad de computarlo en nuestro país. Cuando hablamos de la tributación, en gran parte que tenemos los convenios firmados, lo que se paga en un país, por ejemplo, como decía anteriormente, la venta de Argentina a Colombia, y supongamos que en Colombia tengo que pagar el impuesto a la renta o el impuesto a las ganancias, ¿sí? O el impuesto a los ingresos, dependiendo de las distintas denominaciones en las cuales tengan. Esa imposición, ese tributo que voy a estar pagando en el otro país, lo voy a poder computar como un pago a cuenta, ¿sí? En la medida que sea un impuesto análogo. ¿Y a qué hago referencia con impuesto análogo? Acá nos vamos a la universidad y decimos qué es un impuesto y debemos desmembrar al decir el qué, cuándo, cómo, dónde. Y cuando decimos qué grava el impuesto,
¿sí? El objeto del impuesto, cuando decimos cuándo es el periodo al cual voy a estar sujeto a pagar ese impuesto, cuando decimos cómo, a través de la presentación de una declaración jurada, el cuándo se verifica el hecho imponible, es decir, cuándo debo pagar ese impuesto, y principalmente el sujeto de la obligación, quién es el que debe pagarlo. Y las reglas por ahí o las preguntas básicas cuando nos encontramos frente a un impuesto y tenemos que analizar esta analogía, si podemos computar ese impuesto que estamos pagando en el exterior como un pago cuenta en nuestro país. Vamos ya a los convenios que importan a América Latina, Argentina con con el resto de América Latina. Tenemos un convenio con Bolivia del año 1976, en la cual entró en vigencia en el año 79 a través de la ley 21780, en lo cual, convenio para evitar la doble tributación en el impuesto sobre la renta, impuesto a las ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio. En nuestro país tenemos el impuesto a las ganancias. Hace muchos años atrás era un impuesto a la renta, después pasó a llamarse impuesto a los grandes capitales y luego se generalizó en el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias que tiene varias categorías de declaración en la cual afecta el objeto del impuesto es la generación de renta o de un beneficio o de un enriquecimiento, con lo cual, si somos un sujeto empresa, es decir, una pyme constituida en forma de una sociedad, vamos a estar sujetos a una alícuota de impuesto que actualmente está en el 30% de impuesto. Si somos una persona humana, una persona física que desarrolla una actividad, vamos a tener ahí una escala progresiva que arranca en el 5% de la ganancia y llega hasta el 30% de la ganancia obtenida en el año fiscal, ¿sí? Es un impuesto, ¿sí? Un impuesto a las ganancias en todas partes del mundo. Es un impuesto bastante elevado, si bien claro está que para una persona humana es un impuesto progresivo, porque a medida que más gano, más tengo que tributar. Bueno, después están las condiciones en las cuales se pactan, como el mínimo, las alícuotas a las cuales debo sujetarme, las distintas exenciones que se establecen, bueno, ¿sí? Cuestiones ya que hacen a la liquidación de un impuesto. Pasamos a otro convenio de Argentina con Brasil, y acá tenemos convenio por un lado y el protocolo por otro lado, en la cual el convenio también es de impuestos sobre la renta entre Argentina y Brasil en el año 1980, que se encuentra vigente bajo la ley 22.675, y un protocolo de enmienda en el cual va sobre la doble tributación o la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal respecto a los impuestos sobre la renta. También en el año más reciente, en el año 2017, a través de la ley 27.441. Sí tenemos o debemos tener en cuenta que los distintos países, a medida que van regulando sus economías, que van regulando el mercado, van encontrando determinadas empresas o mismas personas que, bueno, para evitar, ¿sí? No para la elusión de un impuesto, sino para la evasión de un impuesto, una evasión fiscal, tienden a crear empresas en otros países, ¿sí? Como son, bueno, los paraísos fiscales, como son empresas, nuestro país tiene mucha restricción al mercado financiero. Estas restricciones, por ejemplo, con una alta inflación, lleva a que la gente no quiera tener el billete en la mano, sino consumir, y si no consume, una forma de ahorro es el de adquirir una moneda dura, una moneda que no tenga la inflación que tiene nuestro país. Dato de color, en el año 2023 la inflación de Argentina fue del 244%.
estamos en el mes de enero, tuvimos inflación del 25%, y en el mes de febrero ya está en plena caída, que vamos a tener una inflación aproximadamente entre el 14, 15 y 16% mensual. Se estima que este año también va a ser de una inflación alta, pero hasta ahora, con las medidas que está llevando este nuevo gobierno, tendería que a mediados de año tengamos una inflación de vuelta de un dígito. Y espero que sea de un dígito porque realmente le hace mucho daño a toda la población. Tengamos en cuenta básicamente el asalariado, y ni hablar de lo que es las personas que hoy ya están jubiladas, en las cuales tienen su haber muy por debajo de lo que es una canasta básica alimentaria, bueno, y todos los problemas que lleva. Bueno, estos convenios para evitar esta evasión fiscal muchas veces viene atado de las políticas que lleva adelante un gobierno, más que todo de restricción, ¿sí? Con otros dos países, Chile y México. Con Chile estamos en la misma situación: impuestos sobre la renta, el patrimonio, y para prevenir la evasión y la elusión fiscal, ¿sí? En el año 2015 fue creado a través de la ley 22.274, con la República, los Estados Unidos mexicanos, para evitar también la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, en el impuesto sobre la renta, sobre el patrimonio, ¿sí? Impuesto sobre la renta es impuesto a las ganancias. En el año 2015 también, a través de la ley 27.334, con la Argentina, con Ecuador, un convenio, ¿sí? Un convenio de cooperación y asistencia administrativa mutua e intercambio de información tributaria entre los servicios de rentas internas y la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? El servicio de rentas internas es, en nuestro país, lo que denominamos la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Es el organismo que se encarga de recaudar y de regular los tributos. Este convenio con Ecuador desde el año 2011. Recientemente, a través también de la OCDE, Argentina firmó un convenio de cooperación o de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos, ya que muchos residentes de nuestro país, de Argentina, tienen inversiones o realizan determinadas actividades económicas con Estados Unidos o en Estados Unidos, y que carecen de información en nuestro país. Por lo tanto, ese convenio, ese intercambio de información, lo que brinda es que, o lo que posibilita es que se logre reducir la evasión fiscal. Con Perú, Argentina con Perú también tiene desde el año 2004 un acuerdo entre las administraciones tributarias, ¿sí? Para la cooperación técnica y el intercambio de información tributaria y aduanera, ¿sí? Fíjense, acá ya son convenios, pero el objeto que tienen los convenios es evitar intercambiar información tributaria y evitar que se propague o tienda más a una evasión fiscal. Con Uruguay, esto es del año 2003, a través de la ley 26.758, también un acuerdo para el intercambio de información tributaria y métodos para evitar la doble imposición. Y con Colombia, que está en negociación, todavía no se ha suscrito, pero sí está bastante avanzado, por lo menos la última información que teníamos del convenio, para lo que es la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio y la prevención de la evasión y la elusión tributaria. Y el protocolo, ¿sí? Convenio con su protocolo de aplicación. Esto, como les decía, está todavía en negociación muy avanzada, ya en la instancia de la suscripción, es decir, de la formalización de ese acuerdo de Argentina con Colombia. A modo de conclusión, en el derecho internacional existe una regla de carácter conceptual que suministra estas características de los tratados internacionales, los convenios internacionales, y que permite identificarlos como reglas del derecho válido, es decir, derecho que se aplica
a un convenio, a una intención que tengan dos países de crear o de modificar una norma, una sujeción. El tratado internacional lo que tiende es crear mediante la voluntad de dos o más sujetos de derecho capacidad suficiente. Capacidad suficiente para establecer una regla, para establecer un convenio, un acuerdo y llevarlo a un ordenamiento jurídico. Este ordenamiento jurídico que esté acorde al derecho internacional y que permite el desarrollo de los países miembros y a su vez la relación y la integración de dos o más países. Creo que es importante el avance que se va desarrollando en los distintos países en cuanto a los convenios y en cuanto a la forma en la cual se comercializa. No debemos, como miembro de un país, no debemos dejar que países desarrollados o con niveles de instrucción mucho más altos nos vengan a imponer condiciones, sino que debemos resguardar, debemos protegernos y para eso debemos crear estas relaciones entre los distintos países a los efectos de lograr fuerza y lograr el desarrollo, por lo menos en lo que corresponde sí a nuestra parte de lo que es América Latina. Así que bueno, eso es la parte por lo menos que puedo brindarle de los convenios internacionales de nuestro país con los distintos miembros que conforman esta América Latina y espero bueno, que les sea de gran utilidad para todos. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Dejamos, por favor, de compartir. Sí. Bien, bien. Para ir calentando, tenemos nuestro colega Carlos Alberto Somacetti. Carlos, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ah, muy bien. ¿Cuál sería tu pregunta para Nicolás? Mira, tengo una que me causa mucha, no es curiosidad, sino es cuestión de cuál sería, en este caso, dentro de estos convenios, el cumplimiento entre ambos países que hacen el tratado, en caso tal, uno de los dos no cumplan con ese tratado. ¿Cuál sería esa penalización? No sé cómo diría yo o ya estaría en instancias internacionales esos castigos. Nicolás. Exacto. Sí, exactamente. Ahí, bueno, claro está que el convenio de dos países se sujetan a el derecho internacional y a un mediador, o por lo menos a los que respecte, ¿no? Si es a la parte de tributación o si es a la parte de el transporte internacional, de la salud, del comercio, de la seguridad social, es sujetarse a un organismo internacional que brinde o que interprete la condición en la cual estos dos países se han sujetado, se han establecido esta relación. Eso, por lo menos en los convenios que tiene establecido Argentina, por ejemplo, con Bolivia, me acuerdo, tiene establecido el tribunal o la forma en la cual puedan llegar a la resolución de conflictos. Primero está en las relaciones internacionales, en las relaciones exteriores que tiene cada país para tratar de destrabar la situación y en caso en que no se llegue, se recurre sí a los tribunales internacionales. Perfecto, perfecto. Muy bien. Nicolás, yo tengo una pregunta, ¿no? Y Sí, esto es más una reflexión que una pregunta. Eh, el otro día estaba escuchando al expresidente Piñera, que en paz descanse, y decía, refiriéndose a Argentina, ¿no? Argentina lo tiene todo, pero vemos que económicamente se ha rezagado, igual que todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Igual que todos los países de Latinoamérica. Cuando vemos países como China, como Japón, países europeos como Estados Unidos,
que le sacan todo el provecho a estos convenios internacionales o de libre comercio y otros convenios que se puedan firmar. Y pareciera que nosotros no sabemos cómo sacarle el jugo a todo esto. Un ejemplo, hay pocos especialistas en materia de convenios internacionales. Discutíamos hace algún tiempo atrás que los profesionales se quejaban en el tema económico por el tema de las declaraciones de impuestos. Cuando tenemos estos temas de convenios internacionales, que solo una consultoría cuesta. ¿Por qué crees que nosotros nos estamos rezagando y desconocemos estas materias que son muy importantes, como los convenios internacionales? Bien, creo que gran parte, bueno, viene del gobernante de turno y de la política que quieran desarrollar a nivel internacional. Eh, a ver, Argentina, como decía anteriormente, tiene de tierras explotadas en lo que es agricultura, ganadería, tiene para hacer dulce, ¿sí? Tiene muchísimo. Y ¿qué pasa? Por ejemplo, maíz, soja, en estado natural se recoge y se exporta y tiene muy poca producción a nivel nacional. Y después posiblemente se exporte a China y de China venga el producto ya fabricado. ¿Sí? Estemos consumiendo una milanesa de soja. ¿Sí? Pero es decir, estamos a nivel interno, a nivel de país. Hacemos la producción y en vez de generar, por eso voy a lo que es la política del Estado, generar el desarrollo de una industria nacional, ¿sí? Pujante, con la posibilidad del acceso al crédito, con la posibilidad de normas laborales que sean beneficiosas para el empleado y para la creación de empleo y no que sea muy restrictivo, muy de penalización, con lo cual lo que termina provocando es que el propio argentino diga, bueno, no me conviene poner una fábrica para producir algo porque voy a tener esta consecuencia. O porque, y acá donde otro de los temas importantísimos, de acá a 4 años cambia el gobierno y el que viene me borra todo lo que hizo el anterior. Entonces, vivimos en este problema de que si un gobierno aplica una determinada política a los 4 años que se tiene que renovar su mandato con una posibilidad de reelección, no logra concretarse, ya nos cambian las políticas de juego, las reglas del juego. Por lo tanto, decimos, bueno, podemos establecer un convenio con determinado país o una norma, ¿sí? Que sea de comercio y al tiempo se termina desmembrando. El Mercosur, creado en el año 1991, eh, hoy sigue funcionando, pero está carente, ¿sí? Le falta más desarrollo y no solo podría ser el Mercosur, sino algo más abarcativo de América Latina y que promueva el desarrollo de estas economías o de estas, más que todo, de lo que cada país puede llevar adelante. Muy bien, muy bien. Carlos, tu pregunta. Sí, mira, hay otra parte que sí hace tiempo, bueno, primero que todo, sé que al igual que Argentina, también está el caso de Venezuela, que si más bien, como dice Nicolás, es que aquí la parte política siempre es no sé si estos tipos de políticas económicas hacen el retraso, pero abismal a países que anteriormente eran muy ricos en todos los sentidos. O sea, si vamos al caso de Venezuela, Venezuela es un país que tiene demasiados recursos, petróleo, minerales, inclusive la misma gente, la diáspora de personas que se ha ido de Venezuela también ha sido un impacto importante porque esas personas han aprovechado ese talento humano que tienen para
para ser, lamentablemente han emigrado a otros países. En el caso también de Argentina, que también lo sigo bastante, su inflación ha mermado muchísimo la parte económica y, y, y por gobiernos, no vamos a decir malos, sino que tienen una política muy retraída. Esperemos que hoy por hoy eso cambie, como muy bien dijo al principio Nicola, de que están en proceso de resoluciones y decretos nuevos para ir a tratar de revertir todo esto, ¿no? Entonces, mi pregunta es la parte de la doble tributación, que es un punto que durante muchísimos años siempre ha sido un gran problema, porque la parte de los controles en la doble tributación, no sé cómo tú lo has manejado, que en caso de que exista esa doble tributación, ¿qué tipo de controles se utilizaría para evitar eso? En los controles para evitar la doble tributación, Sí, así es. claro. Ahí básicamente es a través de los convenios. Si no hay un convenio, lamentablemente, entre un país y una empresa de, por ejemplo, de Argentina con una empresa de Colombia y Venezuela, si no hay un convenio, lamentablemente está sujeto a el pago de los tributos, ¿sí? La cuestión acá está en que se puedan desarrollar, que es lo que por ahí había mencionado, que hay muchas empresas y muchas personas, ¿sí? Personas, hablando de persona física, que se van e instalan en Estados Unidos para desarrollar determinado comercio, ¿sí? Para realizar inversiones o para, por ejemplo, tenemos muchas empresas de nuestro país que se han radicado en Brasil por condiciones mejores de mercado, ¿sí? Y desde ahí realizan transporte, ¿sí? Quiero decir, un transporte podría estar tranquilamente, bueno, están radicadas en Brasil porque son menores los impuestos y después, bueno, está el problema de cómo retribuís a tu casa matriz o cómo destinar sin que tenga la obligación o la generación del pago de un tributo. Claro está acá que en los casos en los cuales no se tienen convenios, se tratan de generar empresas o de buscar personas que puedan desarrollarlo desde ese propio lugar sin tener que pagar este doble tributo. Por ejemplo, tú decías acá, Nicolás, tú decías que empresas argentinas se han ido al Brasil. ¿A qué parte de Brasil? ¿A las fronteras de Brasil? Fronteras para el sur, ¿sí? En el sur de Brasil. En el sur de Brasil. Bien, yo te tengo una pregunta. Eh, Vamos a suponer, yo soy totalmente ignorante en este tema de convenios internacionales. Entonces viene algún oyente que está observando este video y dice, oye, Nicolás, yo soy ignorante en este tema de convenios internacionales, pero quiero aprender porque me interesa para un fin económico, de asesoría. ¿Cuáles serían los pasos que debería seguir para entrar al aprendizaje de todos los convenios internacionales? Y una segunda pregunta. ¿Hay alguna página web que albergue todos estos convenios mundiales que hay? No, que conozca página web, no. Cada país, por lo menos en la parte de Argentina, que sí tiene regulado, y también en la parte de Uruguay, por ejemplo, que conozco, lo mismo que Estados Unidos, tienen determinadas páginas web en las cuales nuclean, pero no conozco que haya una página a nivel internacional que nuclee todos los convenios de los distintos países. Sí, acá lo que hay que tener en cuenta es que, yendo a la primera pregunta, casi todos los países tienen la misma estructura o el mismo impuesto, ¿sí? Principalmente el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, antes de analizar o de comenzar a decir, bueno, voy a tener una relación con otro país, analizar el impuesto local. Y como primera medida, empezar a ver qué pasa si, cómo impacta mi impuesto si
llevo adelante una operación de exportación o si llevo adelante una operación con otro país. O si me radico en otro país, ¿sí? Y lo cual después quiero traer esas utilidades a la casa matriz, en donde está situada originariamente mi empresa. Y acá está el punto. Si ya mi país, mi legislación, me está diciendo que por el desarrollo de exportación voy a pagar tal y tal impuesto o tal alícuota, de ahí me tengo que ir necesariamente a la legislación del país al cual voy a realizar para analizar internamente primero si tengo un convenio y qué regulación o qué imposición me va a brindar para ver si realmente es impuesto análogo, es decir, aquel que voy a poder computar en mi país, lo que pague en el otro país como un pago a cuenta, o bien si voy a tener este problema de la doble tributación. Nuestro colega Rubén Macay Castro de Ecuador nos formula la siguiente pregunta. ¿Qué función cumple la OMC en los convenios, tratados o tratados de comercio? La Organización Mundial del Comercio lo que tiende es al beneficio de la concertación de convenios entre los países miembros, y al de reglas claras. ¿Sí? Reglas claras lo que es el lineamiento a un derecho internacional y el amalgamiento, ¿sí? O ¿cómo decir? La doble, que las dos legislaciones logren crear una base común y a la cual sujetarse, ¿sí? Pero básicamente es la promoción y el desarrollo de convenios entre los distintos países miembros. Muy bien, muchas gracias. Carlos. Sí, mira, no sé si Nicolás sabe algo de lo que son precios de transferencia. Entonces, en los precios de transferencia básicamente no tienes más o menos idea. Bueno, los precios de transferencia básicamente no vienen siendo como un convenio, sino es cuando hay partes relacionadas entre dos sujetos, vamos a decirlo así. Uno está en Venezuela y el otro está en Panamá, por decirte un ejemplo, y los dos comercializan un mismo producto donde uno, el precio, el PVP, va a originar un intercambio, ¿no? No puede ser lo mismo ese precio en Venezuela que el precio, el PVP de ese producto en Panamá. Entonces hay unas metodologías especiales para generar una, un, vamos a decir, un acuerdo, para que más o menos entiendas. Eso no se puede decir que sea un convenio internacional, que Sí. No sé, no, a ver, no tendría la respuesta como para darte ya de decir que, porque precios de transferencia está regulado también en el impuesto a las ganancias. Principalmente cuando es la misma empresa que tiene en distintos países, ¿sí? Y desarrollan el comercio entre ellas mismas. Ahí pienso que el convenio de doble imposición no aplicaría convenios, sino aplicaría lo que es el precio de transferencia y la gravabilidad en la jurisdicción o en el país en el cual esté realizando la operación, esté realizando su actividad económica. Muy bien, para irnos a la recta final y entrar en las preguntas que tengan nuestros invitados del día de hoy, te hago una pregunta, algo de lo que te recuerdes. Un ejemplo de los países que hayas tratado. ¿Qué beneficios nos podrías nombrar, un ejemplo de estos convenios de doble, de estos convenios internacionales? Algo rápido que te recuerdes, un ejemplo con el país de Perú, el país de Chile. Sí. ¿Qué nos dirías? El beneficio es la posibilidad del comercio, ¿sí? Y que el impuesto que voy a pagar en el otro país no lo tenga que pagar en mi país. ¿Sí? Que lo esté tomando como un pago a cuenta, básicamente. Después, el desarrollo de la venta o de concertar esa operación entre cliente
y empresa, eso no tiene grandes regulaciones, no tiene grandes promociones. Sí, lo que podría tener por ahí lo que son economías regionales de un país que puedan desarrollarse con otro país, eso no lo tiene. Básicamente es el tema tributario, es decir, que un beneficio económico, netamente. Muy bien, muy bien. Bien, nos vamos a ir a modo galería. Permíteme un momento. Bien, estamos en modo galería. Vámonos, nos vamos a la recta final de nuestros colegas que están conectados. ¿Alguien tendría alguna pregunta? Mientras eso, nos vamos con nuestro colega Carlos Tomasetti. Carlos, ¿alguna otra pregunta adicional? No, no, de verdad que no tengo otra pregunta. Un tema súper interesante. Yo tampoco soy un especialista en convenios internacionales. Sí, sí, los he visto. He escuchado muchísimos convenios económicos, muchos, muchos políticos. Bueno, hoy por hoy hay unos dos que el país de nosotros, Venezuela, está impactando mucho y, y bueno, siempre me ha llamado la atención esta parte del convenio internacional y bueno, muy, muy bien por Nicolás que nos aclaró mucho de los conceptos que yo por mi parte no conocía así exactamente. Muy bien. Bien, en esta parte de convenios internacionales hay mucha tela por cortar. ¿Dicen ese refrán en en tu país, Nicolás? Sí, 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 muy sí, sí, bien. utilizo. Hay mucha tela por cortar, hay mucho por hablar. Por tal motivo, Nicolás, como hay otros temas por abordar en este tema de los convenios internacionales, en un futuro, ¿qué temas consideras que podríamos abordar? Eh, a ver, como decía, hay muchísimos temas, ¿sí? Muy importantes y por ahí analizar que puede ser, ¿sí? Convenios particulares. Supongamos que de todos los miembros que tenemos, algún convenio en particular. Por ejemplo, Argentina con Ecuador. Bueno, tomar un convenio y ver su composición y analizar o por ahí debatir cuáles podrían ser futuras estrategias que puedan llevar como para poder brindarles a nuestros representantes herramientas para que de ahí en adelante puedan establecer. Hay convenios que son algunos recientes y hay convenios que tienen más de 30, 40 años. Las condiciones se han cambiado, ¿sí? El mundo ha cambiado muchísimo. Después del año 2020 cambió muchísimo el mundo, hay una tecnología muy grande, hay un desarrollo muy grande, empresas, productos y demás. Ha cambiado, ha evolucionado y por lo tanto esa legislación también debe amalgamarse, también debe ayornarse a la realidad. Muy bien, a ver, Nicolás, te vamos a bautizar el día de hoy como el especialista internacional en convenios internacionales. Ya, para que justamente ir organizando contigo, si te parece bien, ¿no? En el futuro, todos estos temas para ir analizándolos, porque es muy importante. A veces no es que no haya preguntas, a veces hay una infinidad de preguntas, sino que la ignorancia sobre estos temas hace que a veces no preguntemos. ¿Por qué? Tal vez no sabemos qué preguntar. Y dicho esto, tenemos a nuestro colega Gabriel García Devia de Colombia que te va a hacer una pregunta y tenemos una pregunta formulada en el mensaje y con esto vamos terminando por nuestro colega Rubén Macay. Entonces, hay bastante por aprender y en esta parte, Nicolás, te invitamos para que sea un maestro para nuestros colegas de nuestra América, ahora ya como abogado también internacional. Gabriel, buenas noches, bienvenido. Gabriel García Devia, del país de Colombia. Gabriel, recuérdame algo, de Cali, ¿no? No, de Bogotá. De Bogotá, Colombia. Gabriel, Sí, Nicolás, serían tres preguntas y gracias por la exposición. Primero, Argentina está en el convenio de la OCDE y dos, allá en Argentina se puede hablar de, acá en Colombia en este año, en el 2020, 2023, vamos a estrenar
lo que se lleva tasa mínima de tributación que la impuso la OCDE. Y tercero, cuando uno oye de la Argentina, dice que hay desabruptos, como hablar del impuesto a las exportaciones. ¿Cómo se considera el impuesto a las exportaciones en Argentina? Gracias. Por favor, un gusto. Sí, la OCDE tiene convenios, ¿sí? Argentina integra la OCDE. Principalmente, y acá sí tenemos una cuestión que antes era cada tiempos más prolongados y ahora cada 4 años o 3 años se está produciendo lo que se denominan los blanqueos. Los blanqueos es la posibilidad de aquel que haya no declarado fondos pueda realizar este blanqueamiento, esta legalización, sin que en este caso AFIP, que es la administración que recauda los impuestos, le reclame de dónde vienen esos fondos no declarados. Con lo cual paga un impuesto, ¿sí? Y de ahí comienza como de cero, ¿sí? Bueno, esa situación, la OCDE, por ejemplo, las penaliza y trata de que no sucedan en los países. ¿Cuál es el problema? La evasión, la elusión y por ahí el desarrollo del comercio genera que muchas empresas cuando manejan o dominan el mercado, ¿sí? Tengan esto de generar fondos no declarados y después a través de presiones a un gobierno puedan con un impuesto mínimo blanquear, ¿sí? Legalizar todos esos fondos, ¿sí? Con lo cual, bueno, claro está que es muy dañino, muy perjudicial para el normal desarrollo de un comercio, ¿sí? En eso sí la OCDE interviene mucho en nuestro país y en cierta medida impone que no se pueda desarrollar, ¿sí? Nuevos blanqueos con la condición de o con la penalidad de poder ser excluido de los miembros. Hasta ahora no ha sucedido y cada 4 años se lleva un blanqueo, incluso se está hablando ya de un nuevo blanqueo en este año 2024. Así que veremos qué es lo que va a pasar. Y no me acuerdo la última pregunta, la última parte. ¿Qué se entiende por impuesto a las exportaciones, que es una cosa que dicen que es un exabrupto? Claro, bien. Tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que el impuesto a la exportación es, si yo desde Argentina exporto al mundo, me van a retener una parte, ¿sí? De ese ingreso que tenga. Supongamos, exporto a Colombia, el Colombia me va a pagar X cantidad de dólares y en vez de recibir esos X cantidad de dólares me van a retener un 10%, un 15%, que es un impuesto. Impuesto, mal llamado impuesto, es un derecho de exportación, es a los efectos de que me convenga venderlo en el mercado local y no exportarlo, ¿sí? Esto que decía anteriormente de la protección del mercado interno. ¿Por qué? Argentina es productora de muchos alimentos y de mucha materia prima. Principalmente acá el cereal es el que se exporta en un 90% y hay solamente un 10% o 15% que tiene destino nacional. El maíz, por ejemplo, el maíz es la base del aceite, es la base de mucho, el biodiesel, por ejemplo, el combustible, que se utiliza mucho con también parte de soja. Bueno, si exportamos todo lo que se produce, dejamos de tener abastecimiento local. Por tal razón, se colocan estas restricciones, esta medida, estos derechos de exportación. Son altos. En la soja, por ejemplo, es el 33%. Es decir, que por cada dólar que se exporta, el 33% se lo queda el Estado. Y el Estado, a nivel nacional, no es un impuesto o un derecho, no es coparticipable, es decir, que no va a parar a las provincias productoras, sino que es del Estado nacional. El maíz también tiene una retención del 15%.
y acabo lo mal llamado retención porque es un derecho de exportación, y distintos productos de economía regionales como es el vino, como es la caña de azúcar, también tienen distintas alícuotas o distintas escalas de los derechos de exportación. Mal por un lado, porque no generan o no promueven más producción, pero Claro, bien por el otro, porque protegen a lo que es el consumo y el abastecimiento local. claro. Muy bien, nos vamos con el doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello. Carlitos, muy buenas noches desde Buenas noches, México. ¿cómo estás? Bueno, ¿Alguna consulta para nuestro colega invitado? no, pero sí, sí quisiera nada más, pues, platicar que Argentina exporta a nivel mundial todo lo que es el maíz, ¿no? Es más, es de los principales exportadores, ¿no? Y exporta a USA, Brasil y Ucrania, entre otros, ¿no? Eh, Entonces, para mí, pues Argentina es uno de los más, eh, pues, exportadores del mundo, ¿no? En el caso del maíz, ¿no? ¿No? Una pregunta, los tributos que se llaman aranceles, ¿se cobran en el caso del maíz para ustedes? ¿Se cobran, perdón? Para el caso del maíz. Para el caso del De maíz, maíz, sí. sí. Sí, sí, el maíz tiene, me parece que están en aproximadamente el 15%. Ah, ok. Pero ¿cómo lo miden? ¿Por ad valorem? ¿Por específicos o mixto? ¿No? De específico, es precio internacional, se le aplica el valor, se le aplica la alícuota y sobre ese valor es el que termina depositándose en la cuenta bancaria, todo a través de la aduana, la Dirección General de Aduanas, que es la encargada del operatorio internacional. Muy bien, muy bien. Sí. Sí, Víctor, una nada más pregunta. una pregunta, perdón. Sí, sí, Sé que Carlos. Ucrania, por ejemplo, pues es uno de los que producen también el maíz, ¿no? Y por eso Rusia también desea conquistar, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puedes decir, no? Sí, trigo también es el otro, los grandes productores Claro, trigo, de trigo. trigo, en lo cual, bueno, lamentablemente estas condiciones de la economía llevan a desastres humanitarios, pero bueno. Así es. Ok. Una consulta, algo que dijo, y para irnos con Gabriel, para ir terminando. Este, ¿Ha beneficiado en algo? Tú decías el trigo, ¿ha beneficiado en algo a Argentina el conflicto de Ucrania con Rusia por este tema del trigo? No se ha visto grandes, a ver, el año 2023 fue un año malo para Argentina porque estuvo afectado por la sequía. Fue un año general. Acá tenemos una cosecha gruesa, que es la cosecha de verano, que es de la soja y el maíz, y la cosecha de invierno, que es de trigo. No ha llovido durante todo el 2023, ha sido muy, muy bajo, por lo tanto los rindes y la capacidad de negociación de nuestro país ha sido pero pésima, pésima de los últimos, históricamente, de los niveles más bajos. Con lo cual, como decir, no sabemos si hubiésemos tenido una producción normal o buena, si hubiésemos tenido este mercado como para poder introducirlo. Hoy sí tenemos un cliente enorme que es China, que lo que se le provee lo consume, y después, bueno, Europa también principalmente, pero lamentablemente por condiciones climáticas no se ha podido exportar o no se ha podido producir más para abastecer esto de la guerra. Y sí nos ha perjudicado en cuanto a perjudicado.
en cuanto al nivel de precios, ¿sí? Que ha tenido un crecimiento mucho más elevado en nuestro país. Bien, bien. Gabriel, ¿algo querías decir? No, era para decirle, para hacer el comentario respecto de Colombia sobre el impuesto a las exportaciones. Aquí se entiende, porque acá casi todos los productos que se exportan, sobre todo, por ejemplo, el café, y lo llaman cuchilla, de lo que usted exporta a los exportadores, le retienen como el 8% cuando hay buen precio, pero eso se constituye en un Fondo Nacional del Café. Acá hay harto fondo, Fondo Nacional del Café, Fondo Nacional de la Carne, pero vuelve para el sector de ellos. Y Claro, mucha gente le dijo, pues aquí existe hace rato. Lo que pasa es que el Fondo Nacional del Café lo manejan los cafeteros. El otro, los fondos de eso, los maneja cada gremio, lo maneja, pero es plata que se llama acá parafiscal. Dos, respecto, acá lo llamamos amnistía. O sea, acá cada vez que hay una reforma tributaria dicen amnistía de patrimonio y de sí. pasivo inexistente. Acá tributariamente lo hacemos, pero se deja la advertencia de que el hecho de que usted mm, legalice esa plata desde el punto de vista fiscal no lo salva de las investigaciones de la fiscalía. O sea, si esa plata es mala vida, usted no lo va a lavar vía declaración de renta. Antiguamente sí lo hacía. Y eso se acabó por eso, porque el narco iba y colocaba en su declaración de renta, subía su impuesto y le decía al Estado, oiga, yo estoy pagando plata sobre lo que la ve. Y no, y el Estado, no, mire, esto ya está legalizado. Ahora no es así. Le dan la amnistía para la declaración de renta, pero no se escapa si eso tiene problemas de tipo fiscal. Y la tercera era sobre la OCDE. No, aquí en Colombia estamos hablando de tasa mínima de tributación del 15% liquidada sobre la utilidad financiera, o sea, la que da la NIC. Y hay que hacer toda una depuración, porque eso viene de la OCDE regular en la tarifa del mínimo del 15%. Acá quedó para cualquier empresa. La OCDE decía que era para las grandes multinacionales. Acá en Colombia, cualquier empresa pequeña, grande, se enfrenta a la tasa mínima de tributación del 15%. Esa era la explicación. Muy bien, muy bien. Vámonos para nuevamente finalizar. Vamos con la última pregunta que La tenía última, Víctor. el correcto, un ratito, el colega Rubén Macay Castro, que nos decía los convenios internacionales se someten al arbitraje por medio de un tercer país. Su recomendación o análisis. Repito, los convenios internacionales se someten al arbitraje por medio de un tercer país. Su recomendación o análisis. Sí, a ver, ¿qué pasa? Dependiendo el arbitraje, es bueno, la mediación es buena, el tema es la relación que tenga ese país que está en problema con el otro país que está, el tercero que va a ser el mediador. Acá en una época, hace años atrás, había problemas territoriales, por ejemplo, con Chile. Bolivia era un mediador y no había intervenido, o por lo menos la historia lo que cuenta, que no había intervenido con la suficiente responsabilidad que llevaba el caso para límites territoriales. Ni hablar si vamos a una parte de comercio y vinculamos el dinero de por medio o la posibilidad en la cual decir, bueno, si el que media es el directo beneficiario de una exportación de, supongamos, un producto primario, va a mediar siempre a favor de uno o el otro. Entonces, es bueno con ciertos límites y estableciendo un mediador que no tenga, por lo menos en ese momento, relación o vinculación, ¿sí?, con los países miembros o los países que están en conflicto. Muy bien, muy Ok. bien. ¿Puedo Vamos, hacer una pregunta? rapidita para cerrar el programa, Carlito. Ok. Nada más quiero hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quiénes exportan
grandes empresas que compran el maíz en Argentina o los campesinos, ¿no? Porque ahí hay mucha evasión de impuestos, compran barato y luego lo venden caro, ¿no? Sí. Claro, acá en nuestro país los exportadores, por ejemplo, de la última, hubo una política, una medida que se había tomado el año pasado, como había bajo nivel de producción por la sequía, los exportadores de la soja, por ejemplo, en un programa que se llamaba Dólar Soja, fueron 54 empresas de nuestro país. El productor agropecuario, el campesino, ese no exporta, no tiene capacidad y no tiene forma por la regulación que hay en nuestro país, no tiene forma de poder contactarse con una empresa del exterior y que le dejen exportar libremente. Tiene que hacer formularios, completar solicitudes, demostrar que tiene capacidad económica, muchísimas regulaciones que hace que no lo pueda hacer. Entonces lo hacen los grandes empresarios, ¿sí? Las operadoras, los exportadores. Sí, pero ahí es donde está el gran problema, ¿no? Porque Exactamente, le compran al campesino barato y luego lo venden caro, ¿no? Sí. exactamente. Muy bien, muy bien. Carlos Alberto Tomasetti, tu mensaje para cerrar el programa. Bueno, mira, como dije anteriormente, excelente tema, muy interesante. Por mi parte, igual que Víctor, no soy muy especialista en los convenios internacionales, sí, como dice, sí lo he escuchado bien. Y bueno, como mensaje, me parece que es un punto importantísimo a nivel de los países en Latinoamérica. Como muy bien dijo Nicolás, es una gran ventana que puede proporcionar muchos beneficios entre varios países, sobre todo apoyo humanitario, económico y reducción de la pobreza, que es un punto que se ha tocado muchísimo. Bueno, no sé, muchas gracias Nicolás por tu aporte, por tus conocimientos y compartirlos con nosotros y bueno, buenas noches a todos. Carlos, te hago una pregunta. ¿Qué tema con respecto a los convenios internacionales crees que podamos ver el próximo mes? Un ejemplo, ¿con qué país? ¿Argentina con qué país? Mira, creo que no sé si Argentina tiene convenios con los Estados Unidos, no tengo la más mínima idea. Ahorita precisamente hay una relación precisamente entre Argentina y Estados Unidos, tanto política como económica, y no sé si eso está ahorita como eh, hay algo que positivo, ¿no? En ese sentido, que pueda generar beneficios, no solo para Argentina, sino a toda Latinoamérica. Muy bien, muy bien. Bien, entonces vamos a ver en una próxima reunión. Justamente nos ponemos de acuerdo con Nicolás para ver qué convenios revisamos justamente de la región. No, Eh, Nicolás, ¿cuál sería tu no te vas mensaje a meter de en la eso. noche? Sí, Vas a evitar el maltrato. colega Julio Valencia, ¿quiere formular una pregunta? No, Bien, pero Gabriel sí. Disculpe, se me activó el micrófono. no No, se no, no, por el preocupe. momento no. Pero Gabriel sí quiere hacerle una pregunta a Nicolás. ¿Quién? Gabriel, Gabriel García Devia. sí. A No, ver, preguntarle a Nicolás si Milei es judío. a ¿Sí es ver, judío? Nicolás. Eh, Parece que sí, si no, no sabemos, puede tener distintas aristas, pero parece que sí. Pero bueno, Por lo menos tiene buena relación. Pero bueno, sea judío, no sea judío, sea judío, sea testigo de Jehová, sea católico, eso es, yo creo que aquí debemos realmente considerarnos todos por igual, ¿no? Yo considero de esa forma. Bien, Nicolás, ¿cuál sería tu mensaje? Bien. Como conclusión final, sí, el tema de los convenios internacionales y esto de evitar la doble tributación, la doble imposición, yo creo que nos lleva por ahí a crear esto, a generar que
desde nuestro lugar, generar el impulso que nuestras autoridades logren concertar distintos convenios o crear distintas relaciones con el efecto de que se puedan expandir y tener esta relación comercial, por lo menos, con los distintos países de Latinoamérica, ¿sí? Siempre buscando el mayor desarrollo económico de los países con el grado de tributación mínimo y necesario para que se puedan desarrollar el libre comercio. Muy bien, para finiquitar y ya cerrar, ¿Cristina o Milei? Milei. Muy bien, cerramos. Tengan ustedes muy buenas noches, nuestro colega. Gracias por haber participado de este evento. Le agradecemos al abogado Nicolás Boglioni por haber participado en esta noche con la introducción de los convenios internacionales especialistas. Ya vamos a ver los próximos meses. Vamos a tener una clase acá con el abogado Nicolás referente a todos estos convenios internacionales. ¿Para qué? Para que nuestros colegas de nuestra América aprendan y puedan asesorar a sus clientes. O quién sabe, ¿sí o no, Nicolás? De repente exportar, ¿no? Exportar a otros países. Sí, totalmente. No se pierdan entonces las clases Totalmente. con el abogado Nicolás Boglioni. Nicolás, muchas gracias. Y Muchas también le gracias. agradecemos a nuestro colega de la ciudad de Caracas, Venezuela, Carlos Alberto Tomasetti, por su participación, al doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello de la ciudad de Mérida, México, y a nuestro colega Gabriel García Devia de Bogotá, Colombia. Tengan todos ustedes muy buena noche. Nicolás, muchas gracias. Por favor, un placer. Bueno, en la jugada, buena, buena.